No todas las iglesias fueron construidas para inspirar paz. Algunas nacieron del miedo, de epidemias, guerras y muerte masiva. Lugares donde los muertos nunca se fueron realmente. Hoy recorreremos 5 iglesias reales, consideradas las más oscuras y perturbadoras del mundo. Número 5. Capela dos Osos, Évora, Portugal. En el corazón de la ciudad histórica de Évora, en Portugal, existe una capilla que no fue construida para celebrar la vida, sino para confrontar directamente la muerte. La Capela dos Osos, levantada en el siglo XVI por monjes franciscanos, es uno de los templos religiosos más inquietantes jamás creados. Durante esa época, los cementerios de la región estaban saturados. Las epidemias, guerras y enfermedades habían llenado la tierra de cadáveres y ya no había espacio para enterrar a los muertos. Los monjes tomaron entonces una decisión radical. Exhumaron miles de cuerpos y utilizaron sus huesos como material de construcción. Se estima que más de 5.000 esqueletos humanos forman hoy las paredes, columnas y arcos de la capilla. Cráneos alineados observan desde cada rincón, mientras fémures y tibias crean patrones arquitectónicos perfectamente simétricos. No fue un acto macabro sin propósito. Los religiosos buscaban transmitir un mensaje espiritual profundo, recordar a los vivos la inevitabilidad del final. Sobre la entrada puede leerse una frase que aún provoca escalofríos en los visitantes. Nosotros, los huesos que aquí estamos, por los vuestros esperamos. El interior produce una sensación difícil de describir. La luz tenue entra lentamente por pequeñas ventanas, proyectando sombras que parecen moverse entre los cráneos. El silencio es pesado, casi reverencial, como si el lugar conservara la memoria colectiva de quienes alguna vez vivieron. A diferencia de otros sitios macabros, la Capela dos Osos sigue siendo un lugar activo de reflexión religiosa. Turistas y creyentes caminan entre restos humanos reales, enfrentándose a una experiencia que mezcla fe, filosofía y miedo existencial, porque esta capilla no intenta asustar. Su verdadero terror es más profundo, obligarte a recordar que algún día, inevitablemente, alguien podría mirar tus propios huesos con la misma tranquilidad. Número 4. San Bernardino a Leosa, Milán, Italia. Oculta entre las calles elegantes de Milán, existe una pequeña iglesia que muchos turistas pasan por alto sin imaginar el secreto que guarda tras sus muros. La iglesia de San Bernardino a Lleosa parece discreta desde el exterior, pero en su interior alberga una de las capillas más perturbadoras de Europa. Su origen se remonta al siglo XIII, cuando el cementerio cercano comenzó a quedarse sin espacio debido al aumento de muertes provocadas por enfermedades y pobreza urbana. Para resolver el problema, se construyó un osario donde almacenar los restos humanos exhumados. Con el tiempo, aquel depósito se transformó en algo inesperado. Los huesos no fueron simplemente almacenados. Fueron organizados cuidadosamente para decorar la capilla, cráneos formando coronas, vértebras creando marcos y largos huesos alineados como si fueran piezas de arte religioso. El resultado es una mezcla inquietante entre devoción y estética macabra. Durante siglos, el lugar fue interpretado como una representación simbólica del juicio final y la igualdad ante la muerte. Reyes, campesinos y sacerdotes terminaban convertidos en los mismos fragmentos óseos, eliminando cualquier jerarquía humana. La iluminación tenue resalta los relieves hechos con restos humanos, creando la sensación de que cientos de miradas vacías siguen a quienes atraviesan la sala. Algunos visitantes aseguran experimentar una incomodidad inexplicable, como si el espacio conservara una presencia invisible. La capilla sufrió daños durante bombardeos en la Segunda Guerra Mundial, pero fue restaurada posteriormente, manteniendo intacta su decoración original. Hoy, San Bernardino a Lleosa continúa abierta al público, funcionando simultáneamente como iglesia activa y recordatorio físico de la fragilidad humana. Aquí, la muerte no está enterrada. Está expuesta, organizada y silenciosamente observando a cada visitante que entra, creyendo que solo verá arte, y termina enfrentándose a su propio destino. Número 3. Catacumbas de París, Francia. Bajo las románticas calles de París existe otra ciudad completamente distinta, oscura, silenciosa y formada por millones de muertos.
Las catacumbas de París constituyen uno de los osarios más grandes del mundo y uno de los lugares más inquietantes jamás creados por necesidad humana. En el siglo XVIII, los cementerios parisinos estaban desbordados. El más famoso, el cementerio de los Santos Inocentes, provocaba problemas sanitarios graves. Los cuerpos en descomposición contaminaban el aire y el agua de la ciudad. La solución fue extrema: trasladar los restos humanos a antiguas canteras subterráneas abandonadas. Entre 1785 y 1787 comenzaron los traslados nocturnos. Carretas llenas de huesos recorrían la ciudad bajo ceremonias religiosas hasta depositar los restos bajo tierra. Con el tiempo, más de 6 millones de personas terminaron formando los muros de túneles que se extienden kilómetros bajo París. Los huesos fueron organizados cuidadosamente, creando paredes hechas de cráneos perfectamente alineados. Detrás de esas fachadas se acumulan montañas de restos humanos invisibles para los visitantes. El ambiente es frío y húmedo. El eco de los pasos resuena como si algo caminara más lejos en la oscuridad. Durante siglos surgieron historias sobre exploradores perdidos y fenómenos extraños en zonas no abiertas al público. Las catacumbas fueron llamadas alguna vez el Imperio de la Muerte, y no es difícil entender por qué. Descender allí implica abandonar la ciudad viva para entrar en un espacio donde generaciones completas descansan juntas, sin nombres ni tumbas individuales. París, conocida como la ciudad de la luz, guarda bajo sus pies un recordatorio perturbador. Toda civilización brillante necesita un lugar donde esconder a sus muertos. Y en ese silencio subterráneo, millones de cráneos parecen esperar eternamente a que alguien vuelva a encender las luces. Número 2. Sedlec Ossuary, Iglesia de los Cráneos, República Checa. En la pequeña localidad de Kutná Hora se encuentra una iglesia que parece salida de una pesadilla medieval. El Sedlec Ossuary, conocido como la Iglesia de los Cráneos, transforma restos humanos reales en una obra arquitectónica única y profundamente perturbadora. Su historia comienza en el siglo XIII, cuando un abad trajo tierra sagrada desde Jerusalén y la esparció en el cementerio local. El lugar se volvió extremadamente popular para entierros, especialmente durante la peste negra y las guerras husitas, provocando miles de sepulturas adicionales. Siglos después, el cementerio colapsó por la cantidad de cuerpos enterrados. Los restos fueron exhumados y almacenados dentro de la iglesia. En 1870, un escultor llamado František Rindt recibió la tarea de organizar los huesos, pero su solución fue inesperada. Decidió convertirlos en decoración. El interior del osario contiene entre 40.000 y 70.000 esqueletos humanos. Candelabros hechos con todos los huesos del cuerpo humano cuelgan del techo. Escudos familiares construidos con cráneos adornan las paredes. Guirnaldas óseas recorren la capilla como si fueran ornamentos festivos. La belleza simétrica contrasta brutalmente con el origen de los materiales. El visitante experimenta una sensación contradictoria: admiración artística mezclada con incomodidad profunda. Todo en el lugar recuerda que cada pieza perteneció a una persona real. No hay tumbas individuales ni nombres, solo una masa colectiva convertida en símbolo religioso. El Sedlec Ossuary representa una idea medieval poderosa: la muerte como gran igualadora. Sin importar riqueza o poder, todos terminan formando parte del mismo diseño final. Y quizá por eso resulta tan inquietante, porque demuestra que incluso después de morir, el ser humano aún puede formar parte de algo que jamás eligió. Número 1. Cripta de los Capuchinos, Roma, Italia. Bajo la iglesia de Santa María della Concesione, en Roma, existe un lugar donde la muerte fue convertida deliberadamente en decoración espiritual. La cripta de los Capuchinos es considerada por muchos historiadores como uno de los espacios religiosos más perturbadores del planeta. Construida en el siglo XVII, alberga los restos de aproximadamente 4.000 frailes capuchinos, pero los monjes no fueron enterrados de forma tradicional. Sus propios hermanos utilizaron los huesos para decorar las salas subterráneas. Cada habitación tiene un diseño distinto: lámparas hechas con vértebras, arcos formados por cráneos y figuras completas construidas con esqueletos reales vestidos con hábitos religiosos. El propósito no era macabro, sino filosófico:
Los capuchinos buscaban recordar constantemente la naturaleza temporal de la vida terrenal. Una inscripción resume el mensaje del lugar: lo que tú eres, nosotros fuimos; lo que somos, tú serás. Caminar por la cripta genera una sensación única. No parece un cementerio ni un museo. Es un espacio donde la muerte participa activamente en la arquitectura, como si los monjes continuaran presentes siglos después. La iluminación tenue proyecta sombras que parecen mover las figuras óseas. Muchos visitantes describen una calma extraña mezclada con inquietud profunda. A diferencia de otros osarios, aquí los restos pertenecen exclusivamente a una comunidad religiosa que eligió convertir su final en enseñanza espiritual. La cripta sigue abierta al público, recordando silenciosamente que incluso quienes dedicaron su vida a la fe no escaparon al destino final. Y tal vez ese sea el verdadero terror del lugar: comprender que la muerte no es el final de la historia, sino parte permanente del mensaje. Y así llegamos al final de este recorrido por algunos de los lugares más oscuros y perturbadores jamás construidos por la humanidad. Templos donde la fe y la muerte conviven en silencio, donde cada pared guarda historias que el tiempo nunca logró borrar. Porque, aunque estos sitios fueron creados como espacios sagrados, muchos terminaron convirtiéndose en escenarios de misterio, tragedia y preguntas que aún hoy siguen sin respuesta. Lugares reales que demuestran que, a veces, el verdadero terror no nace de la ficción, sino de nuestra propia historia. Si este video te hizo sentir curiosidad, inquietud o incluso miedo, apoya el canal dejando tu like, porque eso nos ayuda a seguir explorando los misterios más oscuros del mundo. Suscríbete a Ciudad Terror y activa la campana para no perderte las próximas historias reales, leyendas perturbadoras y lugares donde la realidad supera al horror. Apaga las luces, revisa detrás de ti y recuerda: algunos lugares nunca dejan de observar a quienes los descubren. Nos vemos en el próximo episodio de Ciudad Terror. Cuando cae la noche y las sombras despiertan, recuerda: no todo lo que oyes es ficción. En Ciudad Terror, los secretos respiran, los miedos caminan y las historias cobran vida. Suscríbete, dale like y acompáñanos en la oscuridad. Y recuerda: en Ciudad Terror, el miedo es protagonista.